de hoy, que dice, ahora ya la noche, ya estuve Av, es un día muy importante. Ya el día de tuve Av, para los que rezamos, no se dice Tajanún, y dice así. Cuenta el rey anterior. El 14 de Menahem Av del año 5701, 1941, cuenta el rebe anterior, se cumplieron 50 años del día en que mi padre, el rebe Rashab, me dijo que comenzara a tomar nota de las historias que me cuenta. Y realmente muchísimas de las historias y los temas hasídicos que tenemos hoy en día fueron escritos por el rebe anterior. Cuando el rebe Tzemach Tzedek comenzó a escribir acerca de temas talmúdicos y hasídicos, le dijo al rebe sobre lo que dice en Pirkei Avot, Ukne lecha haber, adquiere para ti un amigo. El Alter Rebbe dijo que tiene que leer, cambiar, se puede cambiar también las vocales, las puntuaciones, y en vez de leer ukne, se lee ukane, leja haber, que significa la pluma sea para ti un amigo. Hoy sería la compu para escribir las cosas, los recuerdos que uno tiene. O algún grabador, no digamos, no se puede grabar. Y explicó, se refiere a la pluma del corazón, que cada cosa estudiada sea vivida. Bueno, esto es lo que dice el Ayom Yom de hoy, o sea que todo lo que pasa y todo lo que las vivencias que uno tiene, que realmente sean incorporadas interiormente. Bueno, vamos a ver ahora un tema relacionado con este día 15 de Av. Mañana, si Dios quiere, vamos a ver solamente algún otro tema. Bueno, acá entra el otro Marcelo. Marcelo Yom Tov. Esperamos un cachito, así entra y así escucha el Shirú. ¿Qué tal, Marcelo Yom Tov? Tenemos a Marcelo Moshe y tenemos a Marcelo Yom Tov. Ahí está. Bueno, hay días que hay muchos Eduardos. Hoy es el día de los Marcelos, ¿no? Es todo Minashamay. Bueno, ustedes saben que hay un versículo, se sabe, en la Parshá de la semana hay un versículo clave para nuestra vida cotidiana. El versículo dice, Beajalta, besabata, ubeirachta. Vas a comer, vas a estar satisfecho y vas a bendecir a Hashem tu Hashem por todo lo que te da. Aprendemos de acá que es una mitzvah agradecer a Hashem cuando comemos. Entonces, vamos a ver lo que dice el Talmud, la Gemara sobre esto. Amar Rab Nachman, dijo Rab Nachman, en el Birkat Hamazon, porque la verdad que cuando se habla de comida, hoy en día, por el tema de las dietas, por el tema de las comodidades, nuestras formas de comer por ahí cambiaron un poco, pero hasta hace no tanto tiempo y en toda la historia de la humanidad, la comida era el pan. Hacerse netilat yadayim y comer pan, o sea, no pan solo, comer la comida que sea acompañada por pan. Dice Rab Nachman así, en el Birkat Hamazon tenemos las primeras 3 bendiciones. La primera bendición, la que empieza a Zanet Hakol, que Hashem alimenta a todos, esa brajá fue instituida por Moshe Rabbeinu, que se refiere originalmente a la caída del man, que el man caía todos los días menos Shabbat, y uno tiene que agradecer. La segunda brajá, que empieza Nodé Lejá y termina Al Haaretz de Al Amazon, que ya tiene que ver con la tierra de Israel,
esa brajá la instauró, la instituyó Yoshua. Yoshua bin Nun, el heredero de Moshe, el sucesor. La tercer brajá, que empieza Rahem na Hashem Elokeinu al Israel Ameja, Beal Yerushalayim Mireja, Beal Zion Mishkan Kevodeja, Beal Malchut Beit David Meshijeja, Beal Abayit Agadol Beakadosh, que se refiere a Jerusalén y se refiere al Bet HaMikdash. Esta brajá la instituyeron David Amelech y su hijo Shlomo Amelech. Y ahí vemos que hablan justamente sobre Jerusalén, que Jerusalén la conquistó David Amelech, y después habla de la Baita, Gadol Beakadosh, y a la casa grande y santa que se refiere al Bet HaMikdash, al gran templo, que fue el que lo construyó, Shlomo Amelech. Después dice que hay una cuarta brajá. Después que terminamos Boné Berajamav Jerusalén, amén, el que construyó con su misericordia Jerusalén, y decimos amén, viene la cuarta brajá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Akel Avinu Malkeinu Adireinu Boreinu, que es la cuarta brajá. Y esa brajá, que se llama la brajá de Atov de Ameitim, que Hashem hace el bien y nos hace el bien, tenemos el bien y nos hace el bien, esa brajá tiene que ver con el día de hoy, con el día de Tu B'Av. Y vamos ahora para explicar qué es esa brajá, porque en Tu B'Av, el día de 15 de Av, pasaron muchas cosas importantes y buenas y que se destacan, y que el mismo Talmud lo trae, el Rambam lo trae. Una de las cosas es que después de la destrucción, ahora enseguida les voy a dar bien los datos, después de la destrucción del segundo templo, los Yehudim estaban en la ciudad los Jajamim estaban en Yavne, y había muchos Yehudim en Beitar, y ahí fue la rebelión de Bar Kokhba. Ahora enseguida vamos a explicar con más detalle. Y cuando los romanos aniquilaron a Bar Kokhba y a todos los Yehudim, tan enojados estaban, no permitieron enterrarlos. Y un día como hoy, después de a quienes dicen que fueron varios años, un día como hoy se permitió enterrarlos. Por eso la brajá es Atov Beametiv, lo bueno que se permitió enterrarlos, Beametiv, perdón, lo bueno que no, primero, el primer milagro fue que por más que estuvieron mucho tiempo a la intemperie, sin ser enterrados, no apestaron, no tenían olor. De Ameitiv, y que hace el bien porque Hashem permitió que sean enterrados. Y esto lo trae también el Rambam. Moshe, sobre la brajá de Moshe fue el que trajo el concepto. Las palabras las puso Ezra, que supongo que era con los Anshei Knesset Agdolá, la Magna Asamblea de Jerusalén. Y vamos a ver un poquito de historia, y para poder entender bien este tema. Esto pasó un día como hoy que se permitió enterrarlos, y ese es el agradecimiento. El Bet HaMikdash, el segundo templo, fue destruido por los romanos. Hay diferencia en el año exacto que fue, pero fue alrededor del año 68 o 70 de la cuenta que tenemos hoy en día, de la cuenta gregoriana. Estamos del año 2023, en el año 68, como dicen algunos, o 70, ahí donde fue destruido. 60 años después fue la rebelión de Betar. La rebelión en ese momento, el emperador, el general que estaba a cargo de las tropas romanas ahí en la tierra de Israel era Adriano. Y esto fue en el año 110. Perdón, en el año 110, Adriano quiso reconstruir Jerusalén
y le puso un nombre especial, no recuerdo justo el nombre, y la construyó para su dios Júpiter. No importa, cosa de ellos. Aelia Capitolina. Exactamente. Gracias por el dato, no me lo acordaba. El Helio Capitolina, tal cual. El reinado de Bar Kokhba fue un guerrero y fue un Yehudí que cumplía con Torah y Mitzvot, y era un gran guerrero, y él formó un ejército, y ellos se rebelaron contra los romanos. La rebelión de Bar Kokhba duró cerca de 3 años, 2 años y medio. Rabbi Akiva y los Jajamín pensaban que él era el Mashiach. Ellos echaron a los romanos, y no solamente los echaron, ellos armaron como un nuevo reinado, hasta una moneda ellos acuñaron. Más aún, ellos diezmaron a 1/3 del ejército romano. Tan fuertes eran. El general que estaba a cargo para luchar contra los Yehudim se llamaba, lo tengo acá anotado, Julius Severus, algo así. Pero en el año 135, o sea, 6 y 7, 13, más o menos, perdón, 7, casi 65 años después de la destrucción del Bet HaMikdash, aproximadamente 63, 65, un día como Tisha B'Av, el 9 de Av, cayó Betar. Y justamente el Talmud trae que 5 cosas pasaron en Tisha B'Av, el 9 de Av. Una de ellas fue la caída de Betar. El Rambam también trae. Y ahí trae de que no se le permitió enterrar a los muertos. Y esto era una época muy difícil porque los romanos estaban muy enojados, quedaron muy mal, no permitían estudiar Torá. Y entre otras cosas, tal vez lo más duro fue que del ejército de Bar Kokhba no quedó ni uno. Y todos los muertos él los había puesto en un jardín al lado de su palacio, así cuenta la historia, y él miraba, creo que Adriano también miraba por la ventana de su palacio y veía ahí había un viñedo ahí los tenía todos los muertos y se regocijaba al ver lo que él había hecho. Entonces viene un día como Tu B'Av, se permitió enterrarlos. Y de ahí los Jajamim que estaban en Yavne, ¿se acuerdan como trae la Gemara, cuando Rabbi Yohanan ben Zakkai salió de Jerusalén y él pidió varias cosas? Una de las cosas que pidió fue que le den Yavne Bejajamea, que le permitan tener a la ciudad de Yavne y puedan estudiar Torah. Los Jajamim de Yavne instauraron la tefilá de Atov Ametiv, esta cuarta tefilá del Birkat Hamazon, porque los muertos, los cuerpos no se pudrieron, no se descompusieron. Y por otro lado, un día como hoy se permitió enterrarlos. Seguro que agradecer es algo buenísimo. Pero la pregunta es, ¿por qué los Jajamim, justamente, qué tiene de especial esto? Seguro que es especial, todo es especial. Pero especial para tener que decir una brajá especial todos los días. Y como dijimos antes, la gente, cuando comía antes, se hacía netilat yadayim, se lavaba las manos o a la mañana, después de la tefilá, o a la noche, cuando llegaba la cena. Entonces, todos los días recordamos a los muertos de Betar, a los muertos que permitieron enterrarlos y que no se pudrieron. ¿Por qué es necesario recordarlo esto todos los días? Y más aún, si miramos en Shabbat tenemos 3 seudos.
Y mucha gente se hace Netilat Yadayim las 3 veces, 2 veces nos hacemos todo. La tercera es Seuda, la del Shabbat a la tarde, no todos se hacen Netilat Yadayim, pero muchos sí lo hacen. O sea que 3 veces en el Shabbat lo hacemos. ¿Qué tiene de importancia? En realidad, todas las historias que están traídas en la Torá están todas relacionadas entre sí, o podemos relacionarlas a todas. No solamente podemos relacionarlas, sino fundamentalmente sacamos las enseñanzas de ellas. Entonces, para poder entender este tema de la rebelión de Betar y que se permitió enterrarlos en este día, vamos a remontarnos a una historia que todos conocemos, pero simplemente vamos a recordar la historia de Yosef con los hermanos. Miren, y de repente hay preguntas que son tan sencillas, y de tan sencillas nosotros no nos hacemos una pregunta, ni la preguntamos. Al contrario, miramos lo que dicen los comentaristas y con eso estamos contentos. Cuando realmente hay preguntas por ahí muy fuertes, pero el hecho en sí, van a ver que nos da una enseñanza y con eso vamos a contestar todo. Acuérdense de la historia de Yosef. Yosef con los hermanos estaban en discordia. Los hermanos estaban enojados con Yosef, porque Yosef tenía los sueños y en los sueños decía que él iba a ser él iba a ser el rey o iba a gobernar sobre los demás, como finalmente sucedió. Llega un momento, cuenta la Torá, esto es explícito, no hay que ir a Midrashim ni a grandes comentaristas, uno lo lee en el castellano y ya lo ve. Cuenta la Torá que los hermanos habían ido a pastar a las ovejitas a un lugar que se llama Dotán. Viene Jacob y le dice, anda, fíjate a ver qué pasa con tus hermanos ahí en Dotán, ¿cómo están? Bueno, él al final busca, no los encuentra, después al final, perdón, Jacob lo mandó a Shem, estaban en Dotán, bueno, al final lo encuentran y cuando lo ven los hermanos dicen, vamos a aprovechar. Y lo quieren tirar al pozo, lo tiran a un pozo y están confabulando para matarlo. Al final de toda la historia, para no hacerla larga, ven que viene una caravana de ismaelitas. Y entonces uno dice, viene Yehuda y dice, ¿qué vamos a ganar matándolo? Vendámoslo como esclavo y listo, nos lo sacamos al tipo de encima. Viene Rashi y Rashi nos dice algo maravilloso. ¿Saben qué? Normalmente estos ismaelitas, ¿qué llevaban en la caravana? Llevaban cosas que apestaban, que daban feo olor, nafta y ese tipo de cosas. Combustible, que no da lindo olor. Pero ese día tenían besamín, tenían unas fragancias muy ricas, y eso era en el mérito, en el zehut de Yosef, para que Yosef no tenga que oler todos esos olores feos. Entonces hubo un milagro y las caravanas tenía esas fragancias. A ver, ¿para qué Rashi tiene que contarnos esto? ¿No hubiese sido mucho más fácil decir que pasó o que tendría que haber pasado algo mejor? Que Yosef vuelva a la casa de su padre. ¿No hubiese sido mejor la historia? Qué bueno que al final vino uno y dijo, ¿para qué tenemos que matarlo? Bueno, al final de cuentas nuestro hermano. No sé, yo no voy a inventar la historia, pero podríamos decir que vino uno de los hermanos y los convenció a los otros que no hay que matarlo. Vamos a llevarlo de vuelta a nuestro padre, pero vamos a advertirle fuertemente que no nos embrome más. Que no nos venga con los maíces, con las historias que él tenía. Por más que eran historias verdades, pero que no nos venga a molestar. Pero no. Después Yosef llega a Egipto y en Egipto pasa todas las cosas que le fue bien y después le fue mal y con la esposa de Potifar y después lo metieron en la cárcel y después se quedó 2 años más en la cárcel. Después recién salió y recién después se hizo
el virrey de Egipto. Y después de 9 años que se hizo el virrey de Egipto, vienen los hermanos, y Yosef los reconoce, y después que se les revela a los hermanos, ¿qué le dice? No se hagan problema. Todo esto que pasó era para el bien. Era para que a través de esto no nos vamos a morir de hambre, porque acá en Egipto hay cereales y acá tenemos para comer, y todo fue lemijá, todo fue para bien. Gamzu le toba, como diríamos. Todo es para bien. ¿Cuál es la enseñanza de esto? ¿Y por qué es tan importante todo este tema, el tema de Atov Bametiv, el tema de lo bueno y lo que hace el bien? En la vida tenemos permanentemente, y por eso los sabios, perdón, antes de dar la explicación, los sabios instauraron que lo digamos y lo recordemos todos los días. Permanentemente la persona tiene que pasar por misionot. Misionot son pruebas, desafíos. Algunos son más sencillos y algunos son más difíciles, mucho más duros. Entonces, ¿entendemos por qué tenemos que pasar esos misionot, esas pruebas? No lo entendemos. Pero sí, indudablemente, si cada uno se va a poner a pensar las pruebas que tuvo que pasar a lo largo de la vida, pruebas más difíciles, pruebas menos difíciles, se va a dar cuenta todo lo que aprendió de eso y todas las cosas buenas que a la postre salieron. No quiere decir que los momentos difíciles no los pasó. Seguro que hemos pasado momentos difíciles, pero también seguro que pudimos reponernos y no solamente somos mejores personas, sino que hemos aprendido muchas cosas de las dificultades. De las cosas buenas siempre aprendemos, o a veces no nos damos cuenta, pero de las dificultades, de las caídas, ahí seguro que aprendemos. Primero aprendemos de no hacerlo de vuelta, si es algo que nos equivocamos. Y si es algo que nosotros ni siquiera lo provocamos, pero de todas maneras, seguro que aprendemos cosas buenas. Por eso los sabios instauraron esto. Permanentemente tenemos que saber que es Atov Be'ameitiv. Hashem es bueno y nos hace el bien. Ah, ¿no lo entendemos? Eso es un segundo tema. Pero tenemos que saber que Hashem siempre está con nosotros. Hashem no se olvida de nosotros. Incluso cuando Hashem se enoja con nosotros, sigue estando con nosotros. Y fíjense qué interesante. Dice Rabbi Simcha Bunem de Pshisha, que muchas veces nos quejamos, ¿acaso Hashem, que Hashem que nos pasó esto, nos pasó lo otro? Pero en realidad él dice, el problema está que no nos dimos cuenta que incluso en ese momento de dificultad, Hashem también estaba con nosotros, y Hashem es el que nos va a sacar. ¿Por qué tuvo que pasar eso? Uno no lo sabe. Pero el hecho que todos los días tenemos esta brajá es para que sepamos reconocer las bondades que hace con nosotros Hashem. Atov Be'ameitiv. Y esto es lo que dice esta brajá. Y cuando pasó esto, tuve como dice el Talmud, lo ayu yamim tovim le Israel, que Hamishá Sarreab, que Yom Kippurim, así trae la Mishnah, después en la Gemara trae, no hubo días tan alegres para Israel como el 15 de Av y Yom Kippurim. Y entre otras cosas trae que ese día se permitió que se entierren a los Arugei Betar, a los que fueron asesinados o masacrados en Betar. Pero justamente, ¿y por qué es algo tan grande? Porque cuando el cuerpo va a ¿la tierra qué es? La tierra es fuente de brajá. En la tierra crece todo. Nosotros queremos hacer crecer cosas. Hoy hay algunas cosas que pueden crecer fuera de la tierra, pero en general, pero hay que hacer todo un montón de maniobras y cosas. Pero hay una señora que me está llamando, así que ahora la voy a llamar. Una viuda pobre que cuando tiene cosas me llama. Entonces, pero tenemos que saber
de todo, lo que está en la tierra representa la bondad, representa que crecen las cosas. Así también el cuerpo va a la tierra, pero después va a crecer, y eso va a ser con la venida del Mashiach, va a renacer, resucitar, eso va a ser con la venida del Mashiach, Tet que Fumiat Mamá.